El tema agrícola en Venezuela tiene actualización. Esta semana abrimos con una información que previo se había, por supuesto, manejado la posibilidad que Venezuela e Irán lograran algunas alianzas respecto a tierras productivas en nuestro país. 1 millón de hectáreas, se habló hace más de 2-3 semanas en medios de comunicación, podría estar en un acuerdo entre Venezuela e Irán, pero en los últimos días se ha elevado la cifra a 5 millones de hectáreas. En un contexto bien interesante, Venezuela ofrece inversión a otros países en el campo venezolano, y decimos interesante porque mientras esto ocurre por parte del Estado, FEDEAGRO y otras organizaciones agrícolas ponen el ojo en temas como la seguridad jurídica, la seguridad personal y por supuesto las dificultades que enfrentan quienes se dedican a la actividad productiva del país, que hace algunos años incluso FEDEAGRO denunciaba que podía llegar a un cierre técnico en algunos rubros. Para hablar de estos temas está con nosotros Alexis Algarra del Foro Rural Venezolano, también productor agropecuario y profesor universitario. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Cómo lo recibe el campo venezolano? Que 5 millones de hectáreas puedan estar en un acuerdo de inversión con extranjeros y en ese mismo contexto donde el productor venezolano está planteando estas realidades. Mira, que nosotros consideramos que es algo que se debe evaluar con buenos ojos y con una lupa en la mano también, ¿no? Sin lugar a dudas, actualmente el sector agropecuario venezolano requiere de miles de millones de dólares de inversión para ser reactivado. Venimos pues a atravesar una crisis muy severa, muy pronunciada, que todo el país conoce y que todo el país ha sufrido. El sector agropecuario no ha escapado de ello. Quizás yo diría que de todos los sectores de la economía nacional, el que más ha sufrido es el sector agropecuario. Leía días atrás en un artículo de prensa que todos los sectores económicos reportan crecimiento este año, menos el sector automotriz, las ensambladoras, y el sector agropecuario. El sector agropecuario es el que ha crecido menos de todos, no es que no reporta crecimiento, es el que ha crecido menos. Y eso pues es una situación para todos conocida. Hablando de este tema de la inversión extranjera, de esta iniciativa, estos anuncios que ha hecho el Ejecutivo Nacional, te decía que nosotros los vemos con buenos ojos, siempre y cuando pues ocurra, y no tenemos por qué pensar que no va a ser así dentro del marco de la Constitución, y que estos inversionistas extranjeros vengan a encadenarse, a incorporarse, a hacer negocios con empresarios venezolanos. Es decir, siempre tiene que haber una participación pues importante, protagónica por parte del empresariado nacional, por parte del sector agropecuario nacional. O sea, no se trata nada más, nosotros esperamos pues que no se trate nada más de un tema de entrega de tierras, sino un tema pues de alianzas comerciales, de alianzas empresariales con miras a reactivar el sector, porque Venezuela tiene suficientes agricultores, suficientes ganaderos, suficiente personal calificado, empresarios calificados, técnicos calificados, incluso mano de obra calificada para reactivar su sector agropecuario. ¿Qué es lo que no tenemos en este momento? Bueno, no tenemos los recursos, no tenemos el metálico para hacerlo. El financiamiento para poder reactivar el campo. Nuestro problema eminentemente pues, es financiero, ¿no? En otros países pues tendrán otro tipo de problemas, pero nuestro problema no es un tema de capacidades de emprendimiento, capacidades empresariales, capacidades de ejecución. Nuestro problema es un problema eminentemente financiero, yéndonos al punto de vista económico. Bueno, tenemos otra serie de problemas que en otras oportunidades los hemos tocado aquí en este espacio, donde gentilmente nos has invitado. Pero principalmente focalizándonos en este tema y resumiéndote, contestándote la pregunta, es algo que nosotros saludamos de una manera positiva y que creemos que se tiene que hacer pues con participación activa por parte de los protagonistas del sector agropecuario nacional, del sector privado. Que se puede dar además igualdad de condiciones, ¿no? Porque también en este caso el productor nacional sigue enfrentando estas realidades. Claro, por supuesto, en igualdad de condiciones. Y debo también ser muy responsable en esto y comentarte que no se trata nada más de empresarios iraníes quienes han sido convocados a trabajar en el campo, porque bueno, meses atrás pues uno observaba detenidamente pues como algunos voceros declaraban, se apresuraban a declarar y a pronunciarse sobre una noticia que realmente no pasó de ser un chisme. Y correcto. Me refiero a la entrega de una cantidad exorbitante de hectáreas a la República Islámica de Irán. Nosotros siempre supimos que eso no era así, por eso preferimos pues ser cautelosos, pues ser muy mesurados en cuanto a la información y a la posición que iba a asumir el Foro Rural. Ahora, en este punto debo decir que no solamente se trata de la República Islámica de Irán o empresarios de la República Islámica de Irán que han sido convocados, sino de otros países, Brasil, Argentina, Uruguay. Colombia, Uruguay,
países europeos también han sido convocados a participar. Todos son bienvenidos, pues en Venezuela existe una constitución, en Venezuela existe un ordenamiento jurídico y siempre y cuando todo se haga en el marco de la norma, pues yo creo que podemos alcanzar resultados muy positivos en pro de 600.000 familias rurales que tenemos en el país, ¿no? Este año además ha sido clave para resolver algunos otros temas que tienen que ver con la seguridad personal, que desde el Foro Rural Venezolano, desde el Centro de Estudios Agroalimentarios se han venido denunciando. ¿Cómo avanzan también en este sentido? Que van de la mano con esto, porque traer inversionistas no es solamente por el tema del capital, sino de que puedan tener la tranquilidad de invertir en nuestro país sin que signifique riesgo tanto jurídico como personal. Hay denuncias, por ejemplo, el caso de Fedenaga, de productores que no pueden ir a sus fincas porque están amenazados por bandas delictivas. Ciertamente el desafío es muy grande, la situación es grave, hay que decirlo, es muy grave, la situación de inseguridad personal e inseguridad jurídica que todavía persiste en la ruralidad venezolana. También debemos decir, pues, que el gobierno nacional ha atendido el llamado de los actores de la ruralidad, de los actores del sector agropecuario, de los gremios, etcétera, fuerzas vivas del campo, con miras a atender esta situación. Ahora, hace falta hacer mucho más, Carlos, hace falta mucho más. O sea, el esfuerzo del Estado, como lo hemos conversado antes, está focalizado en materia de seguridad personal en la urbanidad, no está focalizado en la ruralidad. Y nosotros necesitamos que, así como existe una política de seguridad orientada a darle seguridad a las ciudades, a los centros urbanos, también haya una política de Estado permanente, suficiente para darle seguridad al sector agropecuario. O sea, los tipos penales, los delitos que están ocurriendo en el sector agropecuario son dramáticos y sumamente graves, y la presencia, pues, de los organismos de seguridad en los vastos territorios agropecuarios de la República, pues, es escasa. Entonces, eso es algo que nosotros llamamos la atención para que continuemos trabajando y continuemos alcanzando soluciones en conjunto, porque al final nosotros somos las víctimas y nosotros en nuestra condición de víctimas tenemos mucho que decir porque lo vivimos a diario, ¿no? Claro. Y mucho que aportar en pro de la solución. Ese es el llamado, pues el llamado es de continuar dialogando en pro de encontrar y en pro de combatir ese flagelo. Ahora bien, cuando hablamos de seguridad jurídica también tenemos severas dificultades en cuanto al tema, pues, por ejemplo, de las invasiones, de las ocupaciones ilícitas, de la falta, pues, de respuesta por parte de algunas instituciones, o digamos de la timidez en cuanto a las decisiones que se tienen que tomar con miras a restablecer un clima de confianza. A pesar del acercamiento, porque entendemos que en algunas instancias están representantes de seguridad ciudadana, está el INTI, están ustedes también representando al sector productivo. Correcto, sin lugar a dudas hay acercamiento y nosotros queremos profundizar en ese acercamiento para hacer aún más eficaces los resultados. O sea, queremos seguir profundizando, queremos seguir dialogando. Al final los problemas del país y los problemas en este sector que tanto conocemos y que tanto nos duele se resuelven a través del diálogo. No existe otra alternativa al diálogo para resolver este tipo de situaciones nocivas para la sociedad venezolana y mucho más para el campo venezolano. Hay que insistir en el diálogo, pero en un diálogo fructífero, en un diálogo que se traduzca en resultados, no en un diálogo estéril. No se trata de hablar por hablar. Se trata de hablar para resolver y para alcanzar las metas que nos hemos planteado y que necesita el país. Este país necesita producir alimentos. Claro, porque en paralelo, para que la audiencia también lo entienda, en paralelo a que se puedan dar todos estos acercamientos, que se puedan solventar estos temas, avanzan los ciclos. Estamos, por ejemplo, en este momento en el ciclo de siembra de invierno. ¿Qué expectativa hay respecto a eso, entendiendo esa misma realidad de lo que se pueda cosechar para la comida del venezolano? Bueno, yo te lo diré en palabras llanas. ¿Qué expectativas hay en este momento? Por ejemplo, del sector agropecuario, que se nos provea suficiente combustible para poder asumir los diferentes ciclos productivos a lo largo del año. O sea, la verdad es que no hay combustible suficiente para abastecer la demanda de los productores agropecuarios. El llamado, por ejemplo, en términos concretos, es al Ministerio, pues, de Energía y Petróleo, a los responsables, a PDVSA, que se encargue, pues, de establecer un plan nacional de atención a los productores agropecuarios con miras a surtirles combustible. Mira, nosotros en Venezuela tenemos capacidad para producir comida para 120 millones de personas. Escasamente estaremos produciendo para 8 millones de personas. Tenemos un gran potencial esperando a ser explotado, esperando a ser aprovechado. Para eso hace falta un esfuerzo de todos y, sin duda alguna, la participación constante de todos en el diseño, en la planificación y en la ejecución
de las políticas públicas. O sea, esto no es un tema nada más del gobierno nacional o de un gobernante de turno, de un ministro, de un gobernador, de un alcalde, no, esto es un problema de todos y todos tenemos que empujar hacia la solución, porque es urgente, tenemos que producir comida. El país necesita autoabastecerse, por lo menos llegar a altos niveles de autoabastecimiento, y también necesitamos exportar. El tema pues de que el Estado rentista, de que él, digamos, aquel tubo de 10 pulgadas de dólares, de petrodólares, pues se terminó. Y tenemos un gran potencial en el sector agropecuario, que en el pasado era lo que nos mantenía, pues en inicios del siglo XX y del siglo XIX, a lo largo de todo el siglo XIX, que también pues nosotros esperamos que se reactive y que sea una fuente de divisas constante y confiable para la República y para todos sus habitantes. Nos toca hacer una pausa, al regreso seguimos conversando de este tema porque es importante también entender algunos escenarios. Lo que está pasando en el mundo habla de una globalización que está sufriendo los efectos de la inflación, de la variación de precios, y que parecieran escenarios distantes, pero en la práctica cómo también nos afectan acá en Venezuela. Lo que ocurre en el este de Europa lo hemos conversado también en otras oportunidades, de alguna manera impacta en todo el mercado de los alimentos. El caso venezolano escapa de ello, lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado, Alexis Algarra, del Foro Rural Venezolano. Hacemos una pausa y seguimos con más luego del corte.